Para concretar la misión de paz y encauzar las contribuciones de la Unión Europea al Líbano, se reúnen hoy en Bruselas altos cargos de defensa y exteriores de los 25. Tratan de encontrar soluciones conjuntas que puedan ser ratificadas en la cumbre de los ministros con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que tendrá lugar el próximo viernes. Italia está dispuesta a liderar la fuerza multinacional que refuerce en el Líbano el contingente interino, compuesto en la actualidad por 2.000 soldados, hasta llegar a los 15.000. Saludos. De momento, la intención de Kofi Annan de desplegar el primer contingente inmediatamente después de haberse logrado el alto el fuego no se está cumpliendo. Hablaremos de ello, pero también vamos a estar hoy pendientes de conocer cuáles han sido las causas exactas del accidente de tren de Villada. La Comisión de Investigación va a dar a conocer a lo largo del día sus conclusiones. Sabremos entonces por qué el convoy iba a más de 120 kilómetros por hora en un tramo donde no se podía ir a más de 40. También atentos a las 13 personas que siguen hospitalizadas, especialmente el estado de un joven de 22 años que permanece en estado grave. A lo largo de la tarde se van a enterrar ya a 3 de los fallecidos en Lugo y en Orense. Otro será trasladado a Francia en las próximas horas. Pues sobre este accidente va a informar la ministra de Fomento en el Congreso de los Diputados. Ella misma ha solicitado su comparecencia. Lo vemos enseguida, antes más temas en titulares. Irán está dispuesta a volver a las negociaciones sobre su programa nuclear, pero sin suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos ha anunciado que pedirá a Naciones Unidas sanciones económicas y Rusia dice estar dispuesta a negociar. Un vídeo aficionado captó el momento del accidente del avión que ayer se estrelló en Ucrania, en el que murieron 169 personas. Se han encontrado las cajas negras y se descarta el atentado. La selección española se ha impuesto por 93-83 a Angola en la cuarta jornada de la primera fase del Mundial de Baloncesto de Japón. Con este nuevo triunfo, España se queda primera del Grupo B. Comenzamos. Los miembros de la Unión Europea analizan desde hoy en Bruselas la aportación que harán a la misión de la ONU en el Líbano. El viernes, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se reunirá con los ministros de Exteriores para concretar la aportación de Europa. Entre tanto, al sur del Líbano, un soldado israelí ha muerto y 3 más han quedado heridos al explotar una mina al paso de su carro de combate. La iniciativa ha partido de Italia. Su primer ministro, Romano Prodi, ha asegurado que Italia está dispuesta a enviar hasta 3.000 soldados, un tercio de los efectivos ofrecidos por la Unión Europea. Insisten que quieren de la ONU un mandato definido y que Israel respete la tregua lograda por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. La presidencia finlandesa de la Unión Europea ha convocado en Bruselas una reunión extraordinaria. Los ministros de Exteriores, junto al secretario general de la ONU, Kofi Annan, definirán este viernes la aportación de tropas a la UNIFIL. En Alemania, el gabinete se ha reunido para decidir su compromiso en estas fuerzas multinacionales. Otros países como España, Bélgica y Holanda han mostrado también su intención de enviar tropas, aunque todavía no han concretado cuántas. Francia, que ya cuenta con tropas sobre el terreno, ha mostrado numerosas reticencias, ya que los cascos azules desplegados en el sur del Líbano son los que más bajas sufren en todo el mundo. La organización Amnistía Internacional considera que Israel ha destruido de forma deliberada la infraestructura civil del Líbano y plantea la posibilidad de que haya cometido crímenes de guerra. La organización cree necesario que la ONU emprenda una investigación urgente sobre la actuación de Israel. La destrucción masiva de barrios y pueblos enteros con población civil, el destrozo de plantas de energía y el bombardeo de numerosos puentes y carreteras no fueron simplemente daños colaterales. Según la organización Amnistía Internacional, estos ataques masivos y desproporcionados formaban parte de la estrategia de Israel en el Líbano. Así lo recogen en un informe publicado en Londres bajo el título Destrucción deliberada o daño colateral. La organización llama la atención sobre los ataques contra estaciones de bombeo y tratamiento de agua y supermercados, a pesar de la prohibición de perseguir objetivos indispensables para la supervivencia de la población civil. En general, considera que Israel ha violado el derecho internacional al realizar estos ataques, que además de los fallecidos, ha provocado el desplazamiento de una cuarta parte de la población. Por todo ello, solicita que Naciones Unidas realice una investigación urgente.
Pues el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, ha convocado una reunión especial de su gabinete para evaluar cuál es la situación en el norte del país, la zona más castigada por los ataques de Hezbolá durante la ofensiva contra el Líbano. Olmert ha reunido a sus ministros en Jerusalén para informarles sobre los planes de reconstrucción de las áreas más dañadas, así como de las compensaciones que recibirán los civiles afectados por el conflicto. 10 días después de que la ONU decretara el alto el fuego entre Israel e Hezbolá, el ministro de Finanzas calcula que los costes de la guerra ascienden a miles de millones de dólares. Por otro lado, en Israel, la policía sigue investigando en la residencia del presidente del país después de que una empleada asegurara que Katzab lo obligó a mantener relaciones sexuales. Los agentes han confiscado ordenadores y documentos. Además, está previsto que Katzab sea interrogado en los próximos días. El presidente ha rechazado esas acusaciones de acoso sexual. Han sido planteadas por dos mujeres, una de ellas antigua empleada. Según la ley israelí, el presidente podría ser acusado de violación si se comprueba que utilizó su posición de poder para mantener relaciones sexuales. Un portavoz oficial asegura que el presidente y sus empleados están colaborando activamente en esta investigación. Y otro asunto, los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania estudian la respuesta de Irán a un paquete de incentivos dirigidos a persuadir a ese país de que renuncie a sus ambiciones nucleares. Irán no ha divulgado detalle alguno sobre el documento calificado por las potencias occidentales como amplio y complejo. Pero el negociador en jefe del programa nuclear iraní, Ali Larijani, ha declarado que su país está listo para empezar conversaciones serias con 6 potencias mundiales hoy miércoles. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, ha advertido que Washington estudiará cuidadosamente la propuesta presentada por Irán y que, de no adaptarse a las exigencias pedidas por el Consejo de Seguridad, continuará su petición de sanciones económicas. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, dio a entender ayer que Teherán no suspenderá el enriquecimiento de uranio como se pide en la resolución 1696. Por su parte, el embajador sirio ante la ONU, Bashar Jaafari, ha dicho que, por lo que a él le consta, Israel, en un trozo de terreno que no excede de 20.000 kilómetros cuadrados, tiene 8 centrales nucleares capaces de fabricar bombas atómicas. Todo el mundo conoce que Israel tiene un arsenal de 300 bombas atómicas y a nadie parece interesarle controlar su armamento nuclear. El pasado 31 de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1696, en la que daba de plazo a Teherán hasta el 31 de agosto para que suspendiera las actividades de enriquecimiento de uranio. Y en Irak al menos 6 personas han muerto en varios atentados, mientras que en Bagdad sigue el juicio contra Saddam Hussein y 6 asesores por el caso Al-Anfal. La violencia se ha cobrado la vida hoy de 6 personas en distintos lugares del país. En Mosul, un suicida mató a una mujer con una bomba y grupos de pistoleros asesinaron en Bakuba a 4 personas. En la capital, una bomba causó la muerte a un civil. El Tribunal Penal Supremo de Irak ha iniciado, como decimos, la tercera sesión del juicio contra el expresidente Hussein y 6 altos cargos de su régimen por genocidio contra el pueblo kurdo durante la denominada campaña Al-Anfal. Entre 1987 y 1988, decenas de miles de personas fueron asesinadas en el Kurdistán por el ejército de Saddam Hussein. Después de 3 días de disturbios en la capital del Congo, los partidarios del presidente Kabila y los de su adversario en las urnas, Jean-Pierre Bemba, han alcanzado una tregua. Lo hacían poco después del llamamiento a la calma lanzado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, que les ha pedido que resuelvan sus diferencias de forma pacífica. La capital congoleña ha quedado, después de largos días de enfrentamientos, prácticamente controlada por las fuerzas de la Unión Europea y de la ONU, que se han visto reforzadas ante los ataques entre los partidarios de los 2 líderes enfrentados en las urnas el pasado 30 de julio. Los llamamientos a la calma por parte de Naciones Unidas, la Comisión Europea y representantes de otras organizaciones han hecho callar los disparos de las últimas horas, que han ocasionado varias víctimas mortales. Esta tregua se produce un día después de que las fuerzas de la Unión Europea desplegaran 90 legionarios españoles y cerca de 20 vehículos blindados en las calles de Kinshasa en una acción conjunta con la misión de Naciones Unidas. Como resultado de esta operación, se rescató a un grupo de embajadores que se hallaba reunido con el vicepresidente y perdedor en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Jean-Pierre Bemba. 130 legionarios forman parte de la misión comunitaria enviada a este país para mantener la seguridad en los comicios, cuya segunda vuelta se celebrará el 29 de octubre y de la que se espera que acabe con largos años de guerra.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha iniciado su cuarta visita oficial a China para estrechar los lazos económicos y políticos entre los dos países. Venezuela es el quinto exportador mundial de petróleo y el gigante asiático es uno de los mayores consumidores del mundo. A su llegada a Pekín, Chávez ha destacado que las ventas de petróleo a China alcanzarán este año los 150.000 barriles diarios. Durante su estancia en el país asiático, el líder venezolano analizará con el presidente chino Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao las realizaciones y las relaciones bilaterales entre ambos países y su cooperación en materia energética. Asimismo, está previsto que suscriban acuerdos sobre agricultura, vivienda, telecomunicaciones y turismo. Después de su visita a China, Chávez viajará a Malasia y a Angola. En Ucrania se han encontrado ya las cajas negras del Tupolev ruso que se estrelló con 170 personas a bordo. La mayoría de ellos volvía de sus vacaciones. Se dirigían al aeropuerto de San Petersburgo. Allí recibían la noticia muchos de sus familiares que están llegando ya a la zona del siniestro e identificando los cadáveres. Es el momento en que se estrelló contra el suelo. Lo captó un vecino. Alarmado por una explosión, miró al cielo y vio cómo en menos de 10 segundos el aparato desaparecía. De lo que pasó antes hay una secuencia. La tripulación envió un SOS. 2 minutos más tarde, los radares perdían el avión cuando volaba en espacio aéreo ucranio. 2 mensajes más de socorro y el siniestro. Después de esto, la única información clara es que no ha habido ningún superviviente entre las 170 personas de a bordo. Fuentes gubernamentales ucranias aseguran que se produjo una explosión en el avión cuando volaba a 10.000 metros de altura, después de la cual comenzó a caer. Desde Rusia no piensan que la causa se produjera a bordo. El Ministerio de Transporte ruso señaló que el avión pasaba por una zona de fuertes turbulencias y que lo más probable es que un rayo alcanzara el aparato y provocara el fuego referido por los ucranios. Desde la compañía han dicho que el aparato estaba en buen estado. Tanto ucranios como rusos han creado sendas comisiones para investigar lo ocurrido. Lo que ambas desestiman es la causa terrorista. Muchos familiares recibieron la noticia en el mismo aeropuerto de San Petersburgo y tuvieron que ser atendidos por médicos y psicólogos. Desde allí mismo saldrán algunos de ellos para reconocer los cadáveres. Y una información de la que también estamos a esta hora pendientes, un avión de la compañía estadounidense Northwest ha tenido que regresar al aeropuerto de Ámsterdam por una alarma. El aparato estuvo acompañado hasta el aterrizaje por 2 cazas de la Fuerza Aérea holandesa. La Policía Militar del aeropuerto ha informado de que un número no determinado de pasajeros han sido obligados a abandonar el avión y que están siendo interrogados. Y en España, a la espera del informe definitivo sobre las causas del accidente de tren de Palencia de ayer, que se conocerá en las próximas horas, de momento prevalece la hipótesis de un fallo del conductor que no redujo a tiempo la velocidad del tren. 13 de los heridos en el accidente permanecen ingresados y de ellos uno está muy grave. Hoy recibirán sepultura en Monforte de Lemos, Lugo, 2 de los 6 fallecidos. Se trata de un matrimonio natural de esa localidad. El tren entró en la estación demasiado rápido y la investigación se centra ahora en averiguar por qué. Su velocidad era de 100 km por hora en el momento del accidente, cuando el límite máximo fijado en el cambio de agujas que acababa de rebasar se sitúa entre los 30 y los 80. Durante su visita a la zona, la ministra de Fomento pidió respeto y apoyo al maquinista que ha superado las pruebas de alcoholemia y que ya ha prestado declaración. Por su parte, el sindicato de maquinistas, SEMAF, ha criticado que se anticipe la conclusión de fallo humano y denuncia el escaso sistema de seguridad de la línea accidentada, que no bloquea a los trenes con velocidad excesiva. De los heridos que permanecen ingresados, el que más preocupa es el joven de 22 años, que continúa en estado muy grave y cuya novia murió en el accidente. Mientras se siguen celebrando los funerales y entierros de los 6 fallecidos. En las próximas horas recibirán sepultura en Monforte de Lemos el matrimonio natural de esta localidad. Y hasta Orense ha sido trasladado el cuerpo de la joven de 22 años. En la Comunidad de Castilla y León se vive la segunda jornada de luto de las 3 declaradas oficialmente. Un luto con especial significado para el pueblo de Villada, donde sus habitantes vivieron en directo el accidente y se volcaron en la atención de los afectados.
Y al menos 32 personas han resultado heridas en el accidente ocurrido esta mañana en la carretera A1 de Madrid por el choque de 3 autobuses. 27 de los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para ser tratados de las contusiones, la mayor parte de ellas leves. El accidente ocurrió en el kilómetro 9800 de la autovía sentido Madrid. Al parecer, la maniobra peligrosa del conductor de un turismo que se cruzó por delante fue la causa de que colisionaran en cadena los 3 autocares. Los vehículos pertenecen a la empresa interurbana de autobuses que cubre la línea de San Sebastián de los Reyes a Madrid. En total, viajaban 104 pasajeros entre los 3 coches. La vía A1 ha tenido que ser cortada al tráfico, pero no ha tenido que sufrir retenciones de importancia. Más cosas, el fiscal de la Audiencia Nacional no ve motivos para impedir una nueva marcha a favor de la autodeterminación en el País Vasco. Está convocada para el viernes en Bilbao por un ciudadano y fue presentada el lunes por un grupo de personas que no se identificaron y se definieron simplemente como de izquierda abertzale. El fiscal entiende que no debe prohibirse, pero pide que la Ertzaintza disuelva la manifestación si durante su recorrido hay símbolos o consignas de apoyo a organizaciones ilegales. El Partido Popular y asociaciones de víctimas del terrorismo han pedido que se prohíba porque creen que detrás está Batasuna. Cuatro partidos y 4 victorias. La selección española de baloncesto se ha impuesto esta mañana por 93-83 a Angola en la 4ª jornada de la primera fase del Mundial de Japón. Ha sido una victoria, eso sí, más trabajada de lo previsto, porque el combinado español no ha estado tan fresco ni tan acertado como en días anteriores. Con este nuevo triunfo, España, que ha ganado, como decimos, sus 4 partidos, se sitúa primera del grupo B, pase lo que pase este jueves ante Japón. La selección de Pepo Hernández ya tiene la mente, por tanto, en los octavos de final, el próximo sábado, donde se va a enfrentar al 4º clasificado del grupo A, que todavía no está decidido. En fútbol, los equipos españoles en la previa de la Liga de Campeones han corrido distinta suerte. El Valencia ha conseguido una contundente victoria, 3-0 ante el Salzburgo austriaco, y eso le permite disputar la máxima competición continental. El Osasuna se tiene que conformar con luchar por la UEFA después de empatar a 1 con el Hamburgo en el Reino de Navarra. 1 año y 8 meses ha tenido que esperar el Valencia para poder regresar a la élite del fútbol continental. El equipo de Quique Sánchez Flores se impuso con rotundidad al Salzburgo por 3-0. Ya en el minuto 6 de partido, Morientes neutralizó el tanto de ventaja que traían los austriacos. A la media hora de juego, David Villa, tras recoger el rechace de su propio penalti, consiguió la remontada. Y en la recta final del partido, Silva marcó el tercero y definitivo que dio el pase a los valencianistas tras un saque de córner. Mestalla, que registró un lleno a reventar, podrá coger de nuevo el mejor fútbol continental. Peor fueron las cosas en el Reino de Navarra, ya que Osasuna empató con el Hamburgo a 1. Cuellar abrió el marcador en el minuto 6, culminando así un inicio prometedor. Pero Osasuna no supo jugar con el marcador a favor. Se echó atrás y el Hamburgo, con la posesión del balón, consiguió el empate definitivo en el minuto 74 por medio de De Jong. Tras el empate a 0 de la ida, el equipo alemán hizo valer el gol a domicilio para conseguir estar en la Champions. Mientras, Osasuna se tendrá que conformar con disputar la Copa de la UEFA. Y en el Barcelona, Joan Laporta ha estrenado su continuidad como presidente del club con una contundente victoria ante el Bayern de Múnich en el trofeo Joan Gamper. El Barça dio un auténtico baño al equipo alemán. A la media hora de juego, Ronaldinho, lo acaban de ver, abrió el marcador con este golazo de falta. Después, Eto'o recuperó su olfato goleador con el segundo y con el tercero antes del descanso. El camerunés respondió con goles a la polémica suscitada la semana pasada en la Supercopa de España. Y el argentino Saviola cerró la cuenta, lo hizo en el minuto 52 con el cuarto posiblemente en el que va a ser su último partido como azulgrana. El Barça, por tanto, vapuleó a un posible rival en la Champions. Dejamos el fútbol. Los atletas españoles Luismi Martín Berlanas y Eliseo Martín terminaron segundo y cuarto en la prueba de 3.000 obstáculos del mítin de atletismo de Linz. Fueron los únicos españoles que acudieron a una cita en la que brilló el atleta peruano Irving Saladino. Es la nueva estrella de la disciplina de salto de longitud. Se impuso con un salto de 8 metros y 43 centímetros y continúa invicto en este año 2006. La imagen del día nos la dejó la atleta local Verónica Bazsev, con esta peculiar y novedosa forma de ejecutar el lanzamiento de peso.
Hay que ver qué cosas. Asuntos más serios. El velocista estadounidense Justin Gatlin, plusmarquista mundial de los 100 metros lisos, ha sido sancionado con 8 años de suspensión por dopaje. Así lo ha determinado la Agencia Antidopaje de Estados Unidos tras confirmarse este pasado mes de julio un positivo por testosterona del atleta en una competición del pasado mes de abril. La Federación Internacional pretendía la suspensión de por vida para Gatlin, ya que este era su segundo positivo por dopaje en su carrera deportiva. Su decisión de cooperar en la lucha contra las drogas en el deporte ha llevado a la agencia a rebajar la sanción a 8 años, algo que es prácticamente lo mismo, ya que el deportista no podrá correr hasta que cumpla los 32 años. Perderá, eso sí, su marca de 9 segundos y 77 centésimas. Más cosas. Un piloto británico ha conseguido un nuevo récord de velocidad en motores diésel. Andy Green ha recorrido a más de 529 kilómetros por hora y ha superado en 150 kilómetros la anterior marca registrada en 1973. Los motores del vehículo son 2 veces más poderosos que los usados en las carreras de Fórmula 1, pero utilizan solo la mitad de combustible y están menos tiempo en carrera. Pueden llegar a alcanzar los 1.500 caballos de potencia. El récord se hará oficial cuando la Federación Internacional del Automóvil se reúna el próximo mes. Para que se acepte el nuevo registro es necesario que el piloto consiga superar en 2 intentos la velocidad media del anterior registro. Cerca de 4.000 expertos se reúnen en Madrid en la 25ª edición del Congreso Mundial de las Matemáticas, que se celebra por primera vez en España. En este certamen, que va a durar hasta el próximo día 30, se reconocerá el trabajo de varios expertos. El gran ausente será Grigori Perelman, que ha rechazado la medalla Fields. Es el equivalente al Premio Nobel de las Matemáticas, pero este matemático ruso de 40 años lo ha rechazado, igual que hizo antes con otros galardones. Todavía no está muy claro el motivo, pero los que le conocen aseguran que para él solo cuenta el trabajo y el resultado. Perelman está seguro de su resultado. No necesita ni el premio ni los reconocimientos. Perelman ha sido premiado por resolver la conjetura de Poincaré, uno de los 7 problemas del milenio establecidos por el Instituto Clay de Boston en el 2000. Este problema, formulado hace más de un siglo, trata de la geometría de los espacios multidimensionales y es la clave para conocer qué forma tiene nuestro universo. En 2002, Perelman dio una solución después de 8 años de trabajo. Desde entonces, su propuesta ha sido revisada por las mentes más despiertas de las matemáticas, pero nadie ha podido encontrar ningún error. Otro asunto, veíamos a lo largo del informativo como la diplomacia sigue tratando de afianzar la paz entre Israel y el Líbano. Mientras tanto, los habitantes de la zona devastada por la guerra tratan de reconstruirla. Para los viñedos israelíes, el alto el fuego ha sido una auténtica bendición. Ha llegado justo a tiempo para evitar que se pierda la cosecha. Hace tan solo unos días, los vinicultores israelíes veían preocupados cómo los cohetes amenazaban sus vides en la zona vinícola más próspera del país. Temían que se perdiera la mejor cosecha de su historia, fruto de todo un año de clima perfecto con uvas de gran calidad. Estaba en peligro la pujante industria del vino kosher, que se venía ganando poco a poco el reconocimiento internacional. Por eso, la entrada en vigor del alto el fuego, justo el día en que estaba previsto comenzar la recolección, ha sido el mejor regalo para los agricultores. Para nosotros fue un auténtico milagro. Esa misma mañana empezamos la cosecha. Pero 34 días de bombardeos pasan factura y cerca del 10% de la uva se ha perdido ya. Para evitar que las pérdidas sean mayores, decenas de personas trabajan a destajo curando las vides y cogiendo la uva madura. Para compensar los daños cuentan también con que la vena patriótica de los israelíes juegue a su favor en el Año Nuevo Judío. Una campaña publicitaria les instará a consumir productos de la tierra y otra los promocionará en Estados Unidos. Y miren qué cosas pasan en el mundo. En Estados Unidos, un alimento tan conocido como el foie ha pasado de las mesas a los juzgados. Chicago ha prohibido la venta de los patés de hígado de pato y pavo por el supuesto maltrato que sufren los animales durante su elaboración. La prohibición del ayuntamiento es efectiva desde hace días, pero los restaurantes más famosos de la ciudad no se resignan a prescindir de uno de sus platos más demandados. Ya se han buscado las tretas para seguir sirviéndolo, aunque sea de incógnito. En la carta usted no verá el foie, pero sí patatas asadas a 15 € el plato, porque el foie es bueno.
El asunto no pasaría de la anécdota si no fuera porque la patronal de los restaurantes del estado de Illinois lo ha llevado a los tribunales. Ha interpuesto una demanda contra el consistorio que, de prosperar, alcanzaría cifras millonarias. Alegan que se atenta contra la libertad de elección de los consumidores, mientras los ecologistas dicen que el paté es un crimen contra los animales. La polémica está servida. Hay gente pato, como diría un torero de principios del siglo pasado. En el Acuario Mundial de Estados Unidos se puede ver una curiosa exposición. Animales y concretamente reptiles que han nacido con 2 cabezas. Son los protagonistas. Con esta exhibición se pretende conseguir un nuevo récord mundial. A pesar de que los empleados del Acuario Mundial afirman que tener 2 cabezas es mejor que tener solamente una, los asistentes a esta peculiar exhibición se quedan bastante extrañados al encontrarse este tipo de animales. Son en su mayoría reptiles que han nacido con la peculiaridad de tener 2 cabezas. Estas serpientes llamadas Wii y las chicas de oro, además de tener dobles cabezas, son albinas. Un total de 11 cuerpos, o lo que es lo mismo, 22 cabezas, pretenden conseguir una nueva marca mundial. Es todo un récord. Según el libro Guinness, es el mayor número de animales con dobles cabezas que se consigue juntar en un mismo lugar. La colección se completa con varias tortugas de 2 cabezas y esta serpiente cascabel llamada Problema Doble. El Jardín Botánico de Nueva York reúne hasta el 29 de octubre una exposición del escultor Dale Chihuly, un artista que ha revolucionado el mundo del vidrio soplado desde la década de los 60. Más de 20 años lleva sorprendiéndonos con sus obras realizadas en cristal. Todas ellas muy complejas, experimentales y compuestas por múltiples piezas y montadas siempre de formas diferentes para lograr, como podemos ver, una exposición única y de una calidad extraordinaria. Pues hoy parece que suben las temperaturas en el oeste de Europa. Además, el día se anuncia soleado, sobre todo en España y en Portugal. Ya saben que todos los detalles nos los da, como siempre, Concepción Fernández. El día ha comenzado como estaba previsto, con cielos muy despejados en la mayoría de los países occidentales de Europa, aunque sin embargo en las Islas Británicas una banda de nubes ya estaba cubriendo los cielos del archipiélago. Incluso en estas próximas horas no se descartan algunas precipitaciones que puedan ser incluso localmente fuertes en el sur del Reino Unido. Las lluvias aparecerán en el norte de Irlanda, progresivamente se irán extendiendo el resto de la isla y tampoco se descartan algunos chubascos moderados o incluso localmente fuertes. Por la tarde esas lluvias van a llegar a la vertiente occidental de Francia, incluso también al norte de la península ibérica. Aquí no se descarta la posibilidad de algunas precipitaciones débiles a orillas del Cantábrico. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el noreste de España, con chubascos tormentosos que van a ser más frecuentes, sobre todo en zonas de montaña. Y como vemos en el mapa, en los países de la zona centro todavía quedan algunos restos de inestabilidad en forma de precipitaciones débiles que irán extendiéndose progresivamente a otros puntos más orientales. Como vemos, cielos muy cubiertos en las repúblicas bálticas, incluso con algún chubasco tormentoso que también afectará al norte de Polonia y a otros puntos más del sur, incluso llegando hasta el norte de Ucrania. En el norte del continente tendremos algún chubasco tormentoso en la península escandinava que puede extenderse de forma débil hasta Finlandia, pero en general con cielos muy abiertos en todo el sur de Europa, también en el archipiélago canario. Y con unas temperaturas que hoy van a subir en el suroeste. De hecho, estaremos superando los 30 grados en el caso de Madrid, incluso llegando a los 34, y de hecho va a ser la máxima más elevada de la jornada de hoy. En el interior también remontan un poquito los termómetros, rondaremos los 20 grados y sin embargo van a bajar en el norte de los Balcanes. De hecho, nos mantendremos en general por debajo de los 30 grados. También van a bajar un poquito las temperaturas en el caso de Atenas, aunque todavía superando los 30. Antes de nada, actualizamos la información. Sumario. Reunión en Bruselas de los representantes de Defensa y de Exteriores de la Unión Europea para analizar la misión de paz en el Líbano. Servirá de preparación para el encuentro ministerial del viernes con Kofi Annan. Israel anuncia que levantará el bloqueo al Líbano cuando entren las fuerzas multinacionales. Irán está dispuesta a volver a las negociaciones sobre su programa nuclear, pero sin suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos ha anunciado que pedirá a Naciones Unidas sanciones económicas y Francia pide que las conversaciones deben implicar el cese del programa nuclear.
El tren que descarriló en Villada viajaba en el momento del cambio de vía a 120 kilómetros por hora, 80 kilómetros más rápido de lo aconsejado. Hoy se conocerán más datos de la investigación sobre el accidente del tren. En los hospitales continúan ingresados 13 heridos, 4 de ellos graves. Finalizamos más información a las 3 en la primera edición de Telediario. Así es, nosotros ya saben, seguimos en el 24 horas. Aquí les esperamos mañana. Adiós. Hasta luego. A lo largo del día podríamos conocer las causas exactas del accidente de tren de Villada. La Comisión de Investigación dará a conocer en las próximas horas sus conclusiones y sabremos entonces por qué el convoy iba a más de 120 kilómetros por hora en un tramo donde no se podía ir a más de 40. Y también estaremos atentos a las 13 personas que siguen hospitalizadas, especialmente al estado de un joven de 22 años que permanece en estado muy grave. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unas horas se entierra a 3 de los fallecidos en Orense y en Lugo. Otro será trasladado a Francia. Así es, además hemos sabido que la ministra de Fomento va a informar en el Congreso de los Diputados sobre este accidente después de haber solicitado ella misma personalmente su comparecencia. Lo vemos enseguida. Más temas de los que vamos a hablar en titulares. Cerca de 30 heridos leves a consecuencia de una colisión entre 3 autobuses interurbanos registrado en la carretera de Burgos, en las cercanías de Madrid. Al parecer, el accidente se produjo debido a una maniobra peligrosa de un turismo que se cruzó por delante de uno de los autobuses. Un vídeo aficionado captó este momento. Es el del accidente del avión que ayer se estrelló en Ucrania, en el que murieron 169 personas. Se han encontrado ya las cajas negras y se descarta el atentado. Reunión en Bruselas de los representantes de Defensa y Exteriores de la Unión Europea para analizar la misión de paz en el Líbano. Servirá de preparación para el encuentro ministerial del viernes con Kofi Annan. Israel anuncia que levantará el bloqueo al Líbano cuando entren las fuerzas multinacionales. Irán está dispuesta a volver a las negociaciones sobre su programa nuclear, pero sin suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos ha anunciado que pedirá a Naciones Unidas sanciones económicas y Rusia dice estar dispuesta a negociar. La selección española de baloncesto se ha impuesto por 93-83 a Angola en la cuarta jornada de la primera fase del Mundial de Japón. Con este nuevo triunfo, España se queda efectivamente primera del grupo B. Comenzamos a la espera del informe definitivo sobre las causas del accidente ferroviario de Valencia, que se conocerá en las próximas horas. De momento prevalece la hipótesis de un fallo del conductor que no redujo a tiempo la velocidad del tren. 13 de los heridos en el accidente permanecen ingresados y de ellos uno está muy grave. Hoy van a recibir además sepultura en Monforte de Lemos, Lugo, 2 de los 6 fallecidos. Se trata de un matrimonio natural de esa localidad. El tren entró en la estación demasiado rápido y la investigación se centra ahora en averiguar por qué. Su velocidad era de 100 kilómetros por hora en el momento del accidente, cuando el límite máximo fijado en el cambio de agujas que acababa de rebasar se sitúa entre los 30 y los 80. Durante su visita a la zona, la ministra de Fomento pidió respeto y apoyo al maquinista que ha superado las pruebas de alcoholemia y que ya ha prestado declaración. Por su parte, el sindicato de maquinistas, SEMAF, ha criticado que se anticipe la conclusión de fallo humano y denuncia el escaso sistema de seguridad de la línea accidentada, que no bloquea a los trenes con velocidad excesiva. De los heridos que permanecen ingresados, el que más preocupa es el joven de 22 años, que continúa en estado muy grave y cuya novia murió en el accidente.
Mientras se siguen celebrando los funerales y entierros de los 6 fallecidos. En las próximas horas recibirán sepultura en Monforte de Lemos, el matrimonio natural de esta localidad. Y hasta Orense ha sido trasladado el cuerpo de la joven de 22 años. En la Comunidad de Castilla y León se vive la segunda jornada de luto de las 3 declaradas oficialmente. Un luto con especial significado para el pueblo de Villada, donde sus habitantes vivieron en directo el accidente y se volcaron en la atención de los afectados. Y accidente que ha quedado afortunadamente en poco más que un susto. Al menos 32 personas han resultado heridas leves en el accidente ocurrido esta mañana en la A1 de Madrid por el choque de 3 autobuses. 27 de los heridos han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para ser tratados de las contusiones. Otros fueron atendidos en un hospital de campaña que instaló el SAMUR, como vemos. El accidente ocurrió en el kilómetro 9800 de la autovía sentido Madrid. Al parecer, la maniobra peligrosa del conductor de un turismo que se cruzó por delante fue la causa de que colisionaran en cadena los 3 autobuses. Los vehículos pertenecen a la empresa interurbana de autobuses que cubre la línea San Sebastián de los Reyes Madrid. En total viajaban 104 pasajeros entre los 3 vehículos. La vía A1 tuvo que ser cortada, lógicamente para facilitar el tráfico, que no se vio demasiado interrumpido. Otro asunto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado hoy que no hay base suficiente para prohibir la manifestación a favor de la autodeterminación de Euskadi convocada en Bilbao para el próximo viernes, día grande de las fiestas de la capital vizcaína. Está convocada para ese día por un ciudadano que fue presentado el lunes por un grupo de personas que no se identificaron y que se definieron como de la izquierda abertzale. El fiscal entiende que no debe prohibirse, pero pide que la Ertzaintza disuelva la manifestación si durante su recorrido hay símbolos o consignas de apoyo a organizaciones ilegalizadas. El Partido Popular y asociaciones como víctimas del terrorismo han pedido que se prohíba porque creen que detrás está Batasuna. Y un asunto más que nos lleva hasta Torrevieja. El jefe de la policía local de esta localidad alicantina y 4 agentes más declaran en estos momentos en el juzgado de instrucción número 2 como presuntos autores de torturas a un detenido. En el caso hay 3 personas más implicadas. Además de este delito, están acusados de falsedad de documentos públicos y omisión del deber de perseguir delitos. Los miembros de la Unión Europea analizan a partir de hoy la aportación que harán a la misión de la ONU en el Líbano. El viernes el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se va a reunir con los ministros de Exteriores para concretar la aportación de los 25. La ministra israelí de Exteriores ha reclamado hoy un despliegue urgente de la fuerza de la ONU y, entre tanto, en el sur libanés, un soldado israelí ha muerto y otros 3 resultaron heridos al explotar una mina al paso de su carro de combate. La iniciativa ha partido de Italia. Su primer ministro, Romano Prodi, ha asegurado que Italia está dispuesta a enviar hasta 3.000 soldados, un tercio de los efectivos ofrecidos por la Unión Europea. Insisten que quieren de la ONU un mandato definido y que Israel respete la tregua lograda por la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. La presidencia finlandesa de la Unión Europea ha convocado en Bruselas una reunión extraordinaria. Los ministros de Exteriores, junto al secretario general de la ONU, Kofi Annan, definirán este viernes la aportación de tropas a la UNIFIL. En Alemania, el gabinete se ha reunido para decidir su compromiso en estas fuerzas multinacionales. Otros países como España, Bélgica y Holanda han mostrado también su intención de enviar tropas, aunque todavía no han concretado cuántas. Francia, que ya cuenta con tropas sobre el terreno, ha mostrado numerosas reticencias, ya que los cascos azules desplegados en el sur del Líbano son los que más bajas sufren en todo el mundo. Y a todo esto, Amnistía Internacional considera que Israel ha destruido de forma deliberada la infraestructura civil del Líbano y plantea la posibilidad de que haya cometido crímenes de guerra. La organización cree necesario que la ONU emprenda una investigación urgente sobre la actuación de Israel. La destrucción masiva de barrios y pueblos enteros con población civil, el destrozo de plantas de energía y el bombardeo de numerosos puentes y carreteras no fueron simplemente daños colaterales. Según la organización Amnistía Internacional, estos ataques masivos y desproporcionados formaban parte de la estrategia de Israel en el Líbano. Así lo recogen en un informe publicado en Londres bajo el título Destrucción deliberada o daño colateral. La organización llama la atención sobre los ataques contra estaciones de bombeo y tratamiento de agua y supermercados, a pesar de la prohibición de perseguir objetivos indispensables para la supervivencia de la población civil.
En general considera que Israel ha violado el derecho internacional al realizar estos ataques, que además de los fallecidos ha provocado el desplazamiento de una cuarta parte de la población. Por todo ello, solicita que Naciones Unidas realice una investigación urgente. Y en Israel, el primer ministro Ehud Olmert ha convocado una reunión especial de su gabinete para evaluar cuál es la situación en el norte del país, la zona más castigada por los ataques de Hezbollah durante la ofensiva contra el Líbano. Olmert ha reunido a sus ministros en Jerusalén para informarles sobre los planes de reconstrucción de las áreas más dañadas, así como de las compensaciones que recibirán los civiles afectados por el conflicto. 10 días después de que la ONU decretara el alto el fuego entre Israel e Hezbollah, el ministro de Finanzas calcula que los costes de la guerra ascienden a miles de millones de dólares. Seguimos hablando de Israel, pero en este caso de un asunto interno. La policía de este país sigue investigando la residencia del presidente después de que una empleada asegurara que Katzab le obligó a mantener relaciones sexuales. Han confiscado los agentes ordenadores y documentos. Está previsto que Katzab sea incluso interrogado en los próximos días. El presidente ha rechazado las acusaciones de acoso sexual que han sido planteadas por 2 mujeres, una de ellas esa antigua empleada. Según la ley israelí, el presidente podría ser acusado de violación si se comprueba que utilizó su posición de poder para mantener relaciones sexuales. Un portavoz oficial asegura que tanto el presidente como sus empleados están colaborando activamente en la investigación. Y los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania estudian la respuesta de Irán a un paquete de incentivos dirigidos a persuadir a ese país de que renuncie a sus ambiciones nucleares. Irán no ha divulgado detalle alguno sobre el documento calificado por las potencias occidentales como amplio y complejo, pero el negociador en jefe del programa nuclear iraní, Ali Larijani, ha declarado que su país está listo para empezar conversaciones serias con 6 potencias mundiales hoy miércoles. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, ha advertido que Washington estudiará cuidadosamente la propuesta presentada por Irán y que, de no adaptarse a las exigencias pedidas por el Consejo de Seguridad, continuará su petición de sanciones económicas. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, dio a entender ayer que Teherán no suspenderá el enriquecimiento de uranio como se pide en la resolución 1696. Por su parte, el embajador sirio ante la ONU, Bashar Jaafari, ha dicho que, por lo que a él le consta, Israel, en un trozo de terreno que no excede de 20.000 kilómetros cuadrados, tiene 8 centrales nucleares capaces de fabricar bombas atómicas. Todo el mundo conoce que Israel tiene un arsenal de 300 bombas atómicas y a nadie parece interesarle controlar su armamento nuclear. El pasado 31 de julio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1696, en la que daba de plazo a Teherán hasta el 31 de agosto para que suspendiera las actividades de enriquecimiento de uranio. Y en Irak, al menos 6 personas han muerto en varios atentados, mientras que en Bagdad sigue el juicio contra Saddam Hussein y 6 de sus comandantes por el caso Al-Anfal. La violencia se ha cobrado la vida de 6 personas en varios lugares de Irak. En Mosul, un suicida mató a una mujer con una bomba y grupos de pistoleros asesinaron en Bakuba a 4 personas. En la capital, una bomba causó la muerte a un civil. El Tribunal Penal Supremo de Irak, entre tanto, ha iniciado la 3ª sesión del juicio contra el expresidente Saddam Hussein y 6 altos cargos de su régimen por genocidio contra el pueblo kurdo durante la denominada campaña Al-Anfal. Entre 1987 y 1988, unos 182.000 kurdos fueron asesinados por el ejército de Saddam Hussein. Y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha iniciado su 4ª visita oficial a China para estrechar los lazos económicos y políticos entre los 2 países. Venezuela es el 5º exportador mundial de petróleo y el gigante asiático es uno de los mayores consumidores del mundo. A su llegada a Pekín, Chávez ha destacado que las ventas de petróleo a China alcanzarán este año los 150.000 barriles diarios. Durante su estancia en el país asiático, el líder venezolano analizará con el presidente chino Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao las relaciones bilaterales entre ambos países y su cooperación en materia energética. También está previsto que suscriban acuerdos sobre agricultura, vivienda, telecomunicaciones y turismo. Después de su visita a China, Chávez viajará a Malasia y Angola.
Y en Ucrania se han encontrado ya las cajas negras del Tupolev ruso que se estrelló con 170 personas a bordo. La mayoría de ellos volvían de vacaciones e iban a San Petersburgo. Allí recibían la noticia muchos de sus familiares que están llegando ya a la zona y empezando con la identificación de los cadáveres. Es el momento en que se estrelló contra el suelo. Lo captó un vecino. Alarmado por una explosión, miró al cielo y vio cómo en menos de 10 segundos el aparato desaparecía. De lo que pasó antes hay una secuencia. La tripulación envió un SOS. 2 minutos más tarde, los radares perdían el avión cuando volaba en espacio aéreo ucranio. 2 mensajes más de socorro y el siniestro. Después de esto, la única información clara es que no ha habido ningún superviviente entre las 170 personas de a bordo. Fuentes gubernamentales ucranias aseguran que se produjo una explosión en el avión cuando volaba a 10.000 metros de altura, después de la cual comenzó a caer. Desde Rusia no piensan que la causa se produjera a bordo. El Ministerio de Transporte ruso señaló que el avión pasaba por una zona de fuertes turbulencias y que lo más probable es que un rayo alcanzara el aparato y provocara el fuego referido por los ucranios. Desde la compañía han dicho que el aparato estaba en buen estado. Tanto ucranios como rusos han creado sendas comisiones para investigar lo ocurrido. Lo que ambas desestiman es la causa terrorista. Muchos familiares recibieron la noticia en el mismo aeropuerto de San Petersburgo y tuvieron que ser atendidos por médicos y psicólogos. Desde allí mismo saldrán algunos de ellos para reconocer los cadáveres. Y una noticia que les adelantábamos en anteriores informativos, de la que todavía seguimos pendientes. Un avión de la compañía estadounidense Northwest ha tenido que regresar al aeropuerto de Ámsterdam por una alarma. Estuvo el aparato acompañado hasta el aterrizaje por 2 cazas de la Fuerza Aérea holandesa. La Policía Militar del aeropuerto informó de que un número no determinado de pasajeros han sido obligados a abandonar el avión y que están siendo a estas horas todavía interrogados. El baloncesto va bien, la selección española se ha impuesto por 93-83 a Angola en la 4ª jornada de la primera fase del Mundial de Baloncesto de Japón. Ha sido una victoria más trabajada de lo previsto, ya que el combinado español no estuvo tan fresco ni tan acertado como en días anteriores. Con este nuevo triunfo, España, que ha ganado sus 4 partidos, se sitúa primera del Grupo B, pase lo que pase este jueves ante Japón. La selección de Pepu Hernández ya tiene la mente en los octavos de final, el próximo sábado, donde se enfrentará al 4º clasificado del Grupo A, que aún está por decidir. Y en fútbol, pues qué le vamos a decir, suerte dispar para los equipos españoles en la previa de la Liga de Campeones. El Valencia ha conseguido una contundente victoria por 3-0 ante el Salzburgo austríaco, lo que le va a permitir disputar la máxima competición continental. Y el Osasuna se tendrá que conformar con luchar por la UEFA tras empatar a 1 con el Hamburgo en el Reino de Navarra. 1 año y 8 meses ha tenido que esperar el Valencia para poder regresar a la élite del fútbol continental. El equipo de Quique Sánchez Flores se impuso con rotundidad al Salzburgo por 3-0. Ya en el minuto 6 de partido, Morientes neutralizó el tanto de ventaja que traían los austriacos. A la media hora de juego, David Villa, tras recoger el rechace de su propio penalti, consiguió la remontada. Y en la recta final del partido, Silva marcó el tercero y definitivo que dio el pase a los valencianistas tras un saque de córner. Mestalla, que registró un lleno a reventar, podrá coger de nuevo el mejor fútbol continental. Peor fueron las cosas en el Reino de Navarra, ya que Osasuna empató con el Hamburgo a 1. Cuellar abrió el marcador en el minuto 6, culminando así un inicio prometedor. Pero Osasuna no supo jugar con el marcador a favor. Se echó atrás y el Hamburgo, con la posesión del balón, consiguió el empate definitivo en el minuto 74 por medio de De Jong. Tras el empate a 0 de la ida, el equipo alemán hizo valer el gol a domicilio para conseguir estar en la Champions. Mientras, Osasuna se tendrá que conformar con disputar la Copa de la UEFA. Y en el Barcelona, Joan Laporta pudo estrenar su continuidad al frente del club con una contundente victoria de su equipo ante el Bayern de Múnich en el trofeo Joan Gamper. El Barça dio un auténtico baño al equipo alemán. A la media hora de juego, Ronaldinho abrió el marcador con ese golazo de falta. Eto'o recuperó su olfato goleador con el segundo y tercero. Ahí está el africano, el camerunés, que respondió, por cierto, con goles, como vemos, a la polémica suscitada la semana pasada en la Supercopa de España cuando no celebró el triunfo. El argentino Saviola cerró la cuenta en el minuto 52 con el 4º, posiblemente su último gol y su último partido como azulgrana.
Atletismo, los españoles Luismi Martín Berlanas y Eliseo Martín terminaron segundo y cuarto en la prueba de 3.000 metros obstáculos del meeting de Linz. Fueron los únicos españoles que acudieron a esta cita, en la que brilló sobre todo este hombre, el atleta panameño Irving Saladino. Es la nueva estrella de esta disciplina, el salto de longitud. Se impuso con un salto de 8 metros y 43 centímetros y continúa invicto en este año 2006. Pero no fue el que protagonizó la imagen del día, fue, sin embargo, esta mujer. Es la atleta Verónica Wacek y lo hizo con esta peculiar y novedosa forma de ejecutar el lanzamiento de peso. Era una mala noticia para el mundo del atletismo, para todos aquellos a los que les gusta la velocidad. El estadounidense Justin Gatlin, plusmarquista mundial de los 100 metros lisos, ha sido sancionado con 8 años de suspensión por dopaje. Lo ha determinado así la agencia antidopaje estadounidense después de confirmarse en julio un positivo por testosterona de este atleta el pasado mes de abril. La Federación Internacional pretendía la suspensión de por vida para Gatlin, ya que este era su segundo positivo por dopaje en su carrera deportiva. Su decisión, sin embargo, de cooperar en la lucha contra las drogas en el deporte ha llevado a la agencia estadounidense a rebajar esa sanción a 8 años. Sin embargo, no hay prácticamente diferencia porque Justin Gatlin no va a poder volver a correr hasta que cumpla los 32 y perderá su marca de 9 segundos, 77 centésimos. Y terminamos con un nuevo récord de velocidad en motores diésel. Lo ha conseguido un piloto británico, Andy Green. Ha corrido a más de 529 kilómetros por hora. Ha superado en 150 kilómetros la anterior marca, registrada en 1973. Los motores del vehículo son 2 veces más poderosos que los usados en las carreras de Fórmula 1, pero utilizan la mitad del combustible. Pueden llegar a alcanzar los 1.500 caballos. Este récord se hará oficial cuando la Federación Internacional del Automóvil se reúna el próximo mes. Para que se acepte este nuevo registro es necesario que Andy consiga superar en 2 intentos la velocidad media del anterior registro. Cerca de 4.000 expertos se reúnen estos días en Madrid en la 25ª edición del Congreso Mundial de las Matemáticas, que se celebra por primera vez en España. En este certamen, que durará hasta el próximo día 30, se reconocerá el trabajo de varios expertos. El gran ausente será Grigori Perelman, que ha rechazado la codiciada medalla Fields. Es el equivalente al Premio Nobel de las Matemáticas, pero este matemático ruso de 40 años lo ha rechazado, igual que hizo antes con otros galardones. Todavía no está muy claro el motivo, pero los que le conocen aseguran que para él solo cuenta el trabajo y el resultado. Perelman está seguro de su resultado. No necesita ni el premio ni los reconocimientos. Perelman ha sido premiado por resolver la conjetura de Poincaré, uno de los 7 problemas del milenio establecidos por el Instituto Clyde de Boston en el 2000. Este problema, formulado hace más de un siglo, trata de la geometría de los espacios multidimensionales y es la clave para conocer qué forma tiene nuestro universo. En 2002, Perelman dio una solución después de 8 años de trabajo. Desde entonces, su propuesta ha sido revisada por las mentes más despiertas de las matemáticas, pero nadie ha podido encontrar ningún error. Nos vamos a Estados Unidos. Un alimento tan delicioso como el foie ha pasado de las mesas a los juzgados, lo que son las cosas. Chicago ha prohibido la venta de los patés de hígado, de pato y de pavo, por el supuesto maltrato que sufren los animales durante su elaboración. La prohibición del ayuntamiento es efectiva desde hace días, pero los restaurantes más famosos de la ciudad no se resignan a prescindir de uno de sus platos más demandados. Ya se han buscado las tretas para seguir sirviéndolo, aunque sea de incógnito. En la carta usted no verá el foie, pero sí patatas asadas a 15 euros el plato, porque el foie es bueno. El asunto no pasaría de la anécdota si no fuera porque la patronal de los restaurantes del estado de Illinois lo ha llevado a los tribunales. Ha interpuesto una demanda contra el consistorio que, de prosperar, alcanzaría cifras millonarias. Alegan que se atenta contra la libertad de elección de los consumidores, mientras los ecologistas dicen que el paté es un crimen contra los animales. La polémica está servida. Y sin salir de los Estados Unidos, en el Acuario Mundial de este país se puede ver una curiosa exposición. Animales, concretamente reptiles que han nacido con 2 cabezas, son los protagonistas. Con esta exhibición se pretende conseguir un nuevo récord mundial.
A pesar de que los empleados del Acuario Mundial afirman que tener 2 cabezas es mejor que tener solamente una, los asistentes a esta peculiar exhibición se quedan bastante extrañados al encontrarse este tipo de animales. Son en su mayoría reptiles que han nacido con la peculiaridad de tener 2 cabezas. Estas serpientes llamadas Wii y las chicas de oro, además de tener dobles cabezas, son albinas. Un total de 11 cuerpos, o lo que es lo mismo, 22 cabezas, pretenden conseguir una nueva marca mundial. Es todo un récord. Según el libro Guinness, es el mayor número de animales con dobles cabezas que se consigue juntar en un mismo lugar. La colección se completa con varias tortugas de 2 cabezas y esta serpiente cascabel llamada Problema Doble. En Nueva York, el Jardín Botánico reúne hasta el 29 de octubre una exposición del escultor Dale Chihuly, un artista que ha revolucionado el mundo del vidrio soplado desde la década de los 60. Más de 20 años lleva sorprendiéndonos con sus obras realizadas en cristal. Todas ellas complejas, experimentales, compuestas por múltiples piezas y montadas siempre de formas distintas, para lograr con ello una exposición única y de una calidad extraordinaria. Nos vamos a otro punto del mundo. Durante los próximos 4 días, la ciudad alemana de Leipzig va a acoger la convención de videojuegos más grande de Europa. Hasta allí se han trasladado ya miles de aficionados ansiosos por descubrir y probar las novedades que van a triunfar en la próxima campaña navideña. Microsoft, Sony y Nintendo van a estar representadas con sus consolas de nueva generación. Esta convención es tan solo un adelanto de lo que se va a poder ver en la Tokyo Game Show, que se va a celebrar a mediados del próximo mes. Y antes de terminar, música, la del argentino Coti, que ayer tocó en Bilbao. Miles de personas acudieron para cantar sus letras más conocidas y también para descubrir otras menos famosas, pero con su ya inconfundible estilo. Coti es el último de los representantes del pop rock argentino que está disfrutando de un gran éxito en España. Ha seguido el camino que ya habían andado artistas como Andrés Calamaro, Andy Chango o Sergio Makarov. Ha triunfado como productor, como compositor y ahora también como cantante. Su último disco se llama Esta mañana y otros cuentos. Antes de marcharnos, una última hora, parece que hoy es un día de sobresaltos. En Madrid, una furgoneta cargada al parecer con material inflamable, probablemente acetileno, ha explosionado poco antes de las 2 de la tarde. Ha ocurrido en la calle céntrica de Pedro Bosch, próxima a la estación de autobuses Méndez Álvaro. No se sabe todavía si hay heridos. Repasamos ahora otras noticias del día, titulares. El tren que descarriló en Villada viajaba en el momento del cambio de vía a 120 km por hora, 80 km más rápido de lo aconsejado. Hoy se conocerán más datos de la investigación sobre el accidente del tren. En los hospitales continúan ingresados 13 heridos, 4 de ellos graves. Cerca de 30 heridos leves a consecuencia de una colisión entre 3 autobuses interurbanos registrada en la carretera de Burgos, en las cercanías de Madrid. Al parecer, el accidente se produjo debido a la maniobra peligrosa de un turismo que se cruzó por delante de los 3 autocares. En Bruselas, los miembros de la Unión Europea analizan la aportación que harán a la misión de la ONU en el Líbano. El viernes, el secretario general de la ONU se reunirá con los ministros de Exteriores para concretar la aportación de Europa. La ministra israelí de Exteriores ha reclamado hoy un despliegue urgente de la fuerza de la ONU. Irán está dispuesta a volver a las negociaciones sobre su programa nuclear, pero sin suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos ha anunciado que pedirá a Naciones Unidas sanciones económicas y Francia dice que las conversaciones deben implicar el cese del programa nuclear.